José Manuel nació en Huelva en 1983, licenciado en Filosofía por la Universidad de Sevilla. Entre sus incursiones literarias ha colaborado en las revistas Youcali y Alucema. También ha escrito un ensayo sobre obras de Miguel de Unamuno y ha publicado libros de proverbios, excursos y también una obra poética, Invitación al lago. Venimos al mundo y con tantas prisas nos vamos olvidando de que la luz nos da la vida, nos acoge y también nos inspira. Y como la misma fuente de ser se define como lo sagrado, el poeta canta: no has de tocar la luz, destilas el alma y que en el albor le amanezcas aquello que preludian los montes y que viene de lejos, que olvidaste de niño y que casi eres ya. Este albor en el albor recuerda el credo cuando se dice Dios de Dios, luz de luz. Y es la luz lo que inicia un itinerario en su obra que sigue con las sombras para terminar con lo íntimo, sabia estructura que resume la vida humana, esto es, el ser que es concebido, el ser que piensa y el ser que habitando todo evoluciona. José Manuel Camacho exalta el cariz sagrado de la poesía entroncando al hombre a la naturaleza. El autor onubense marca el compás de lo sereno que alumbra el corazón en un encuentro místico. Acto sublime el poetizar, pues la búsqueda del verdadero rumbo, que es siempre misterio. La plenitud interior exige una renuncia, hecha con valor y cantada con verbo exquisito. Solo al final se degustan los frutos de nuestro viaje. Valga como otro ejemplo: deja tus vestiduras y desómbrate, asómbrate, constélate sin fin, sé jilguero al ocaso, la soledad de Dios, que te desviva el ángel, que te reciba el aire y que te cante tu boca otra, boca sola, de sombra en flor. Gustoso lirismo el suyo cuando nos describe estampas de la naturaleza, donde el caminante siente el dulce reclamo de sus antepasados, mientras se ensimisma en su paseo por el campo, junto a la indescriptible emoción de un lugar abandonado. El poeta propicia que el lector quede envuelto por las mismas entrañas de la madre naturaleza. También el atardecer da testimonio de un creador. La escena invita a una dichosa contemplación tan vivificante que sobran las palabras. Hay que atravesar duros caminos hasta encontrarse con un instante revelador, puro e irreductible. Asistimos también a paisajes donde el cielo y la tierra se confunden, dando elocuencia a la luz, que irrumpe como realidad de primavera. Marco, ¿no?, para presentar un libro, qué mejor sitio en Huelva que el 1900, ¿no?, con la solera que tiene. Y a Marco por me parece muy profunda lectura que ha hecho de este librito, ¿no?, de este librito sencillo, pequeño, breve y sin pretensiones, pero con una búsqueda de espiritualidad y de corazón, que es al fin y al cabo lo que me planteo o en lo que quiero avanzar dentro de este camino, que es pues, el escribir poesía. En último lugar, aunque no hay ningún representante aquí de la editorial, puesto que es una editorial de Asturias, de Oviedo, pero que no falte, por mi parte, también dejar constancia aquí de
del agradecimiento a ellos, ¿no? Por haber apostado por la obra de un poeta joven, ya no poeta Nobel, ¿no? Porque es el tercer libro, pero sigue siendo un riesgo económico muy fuerte apostar por alguien que en principio no es conocido, que no va a asegurar ventas, y eso es un gesto de valor que hay que agradecer siempre, ¿no? Me gustaría empezar, ya que he dicho que es el tercer libro que publico. No todos ellos son de poesía, 2 sí son de poesía, pero hay otro que es de aforismos en este caso. Pues me gustaría empezar por mostraros un poquito pues, ese recorrido en forma de libros que llevo hecho hasta ahora. Bueno, obviamente antes de los libros hubo un tránsito anterior, que son pues, las típicas publicaciones en antologías, en revistas, en encuentros aquí y allá. Estuve yendo algunos años a un encuentro que se hace en Moguer, que se llama Voces del Extremo. Allí conocí a mucha gente y, en fin, fue una etapa más dentro de la formación, de las lecturas, del ir creciendo en ese sentido. En el año 2011, una editorial, en este caso de Sevilla, que se llama Isla de Siltolá, y que me consta que ha presentado libros aquí también, me publica este, que es mi primer libro, que se llama Invitación al Lado. Este es un libro que en su mayoría está compuesto por poemas de juventud, de mucha juventud, de adolescencia, diría yo. Viéndolo ahora con el paso del tiempo, incluso diría que no son propiamente poemas, sino que son como fragmentos poéticos, imágenes, ¿no? Como si me gusta pensar que había allí un poema, alguien puso una bomba dentro del poema, aquello explotó y salpicaron imágenes líricas aquí y allá. Como todo libro pues, de un escritor adolescente, entre comillas, pues tiene muchos fallos. No quiere decir que ahora no siga cometiendo fallos, claro que sí, pero pienso que tal vez un poquito menos en ese sentido. Un libro en el que me sirvo del verso libre, de una poesía muy fragmentaria, versos largos, también hay pues, algunos poemas en prosa, imágenes que yo todavía rescataría y sin embargo pues algunos defectos, como digo, que por los que a día de hoy pues no me identifico del todo. 4 años después, en el año 2015, también con esta misma editorial, La Isla de Siltolá, de Sevilla, publico este otro libro que se llama Excursos y que en este caso se trata de una colección de aforismos. ¿Por qué aforismos? Bueno, como Marco ya ha comentado en su introducción, pues mi formación es filosófica. Yo soy licenciado en filosofía, actualmente ejerzo como profesor. Y bueno, pues esa vena filosófica, además de las conversaciones con algún amigo que veo por aquí, pues fluye también en los escritos. Pero claro, está el lado literario. Y la filosofía pura y dura, el tratado, el ensayo tal vez menos, pero el tratado es muy intelectual, es muy conceptual, se hace árido, pierde lo literario, pierde la imagen. Sin embargo, el aforismo es un género híbrido que te permite jugar con las dos cosas, te permite expresar pensamientos filosóficos, pero también por su propio cariz fragmentario puede ser muy poético. Y hay aforismos que son más filosóficos y también hay aforismos que son más poéticos en el libro. Y en ese sentido, bueno, pues me movía como pez en el agua y también me permitía cosas, me permitía hacer cosas que en poesía no me permito. Porque para mí la poesía es el terreno de lo sagrado. Para entrar en la poesía hay que descalzarse, es como si entráramos pues, en un templo, y yo tengo un decoro en ese sentido y yo no me permito, personalmente, que otro poeta lo puede hacer y no veo ningún problema, pero yo no me permito, por ejemplo, el sarcasmo, yo no me permito un toque humorístico en la poesía. Sin embargo, aquí sí, en el aforismo, y además muchos de ellos lo tienen, pues está ese sarcasmo, está ese toque ácido y bueno, juego con esas cosas que en poesía pues no me permito. Y bueno, pues finalmente llegamos al libro que nos concierne hoy,
que como ya apuntaba Marco antes, se llama Ofrenda. En este caso, pues, cambio de editorial. No es una editorial de Sevilla, sino, como he dicho antes, esta editorial de Oviedo. Es un salto natural también. Supongo que seguir publicando todos los libros en la misma editorial es una inercia que yo no quería seguir con ella. No porque la editorial no tenga el valor y no porque la editorial no me abra su brazo, sino porque yo quería proponerme un nuevo reto. Me llevó un tiempo porque es muy difícil conseguir publicar poesía, pero después de ese tiempo acabé encontrando la editorial idónea y la verdad es que estoy muy contento con el trato recibido, con el trabajo que han hecho, con la promoción, en fin, todo genial, y si veo que las cosas continúan así y me ofrecen pues, volver a publicar con ellos, sin duda lo haría. Bueno, presentaros un poquillo este libro. Primero, Ofrenda, ¿por qué? Porque todo título aparece, tiene algún sentido. Me vais a permitir leer el pequeño texto que hay en la contraportada del libro. Dice: provistos de un verbo depurado, los versos que componen el presente volumen van de camino a la esencia. Desde la firme convicción de que una estética que no aspira a la trascendencia está abocada a la esterilidad, el poeta eleva un canto que no distingue del agradecimiento, que se entrega, de ahí el título de la obra, como un obsequio a los dioses. La idea de obsequio, pues, al fin y al cabo, la ofrenda es eso, es un obsequio que entregamos a los dioses. La idea de aspirar pues, a una trascendencia, a una suerte de trascendencia. Para mí eso es la poesía. Para mí la poesía, en alguna entrevista que me hicieron alguna vez, recuerdo que dije algo así como que el poeta es un hombre religioso que carece de religión. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que mediante el desarrollo de su obra, mediante las lecturas, mediante las escrituras, él va consiguiendo, pues, va dando una respuesta a ese misterio que hay en la vida y para el que no hay nada escrito. Unamuno, por ejemplo, diría que el verdadero hombre religioso es el que mantiene lo que él llamaba la desesperación, es decir, ese juego entre querer creer y no poder creer, porque claro, está la razón que me dice que la creencia no me lleva a nada real, y al mismo tiempo está la voluntad de creer. En ese choque, en esas aguas de la desesperación es donde fluye el verdadero espíritu religioso, y a eso me quiero referir yo, más o menos cuando hablo de una sensación de lo sagrado en poesía. Es mágico también muchas veces haber escrito algo uno y sentir que sin embargo hay algo ahí que no te pertenece. Hay algo ahí, hay un verso, hay una idea, hay una imagen que dice, bueno, esto me vino, esto no lo prediseñé yo. Y ahí aparece también la consabida imagen del medium, ¿no? Del poeta como medium, alguien que recibe un mensaje en forma de verso, que lo digiere, por decirlo de algún modo, y que luego lo expone en su obra. Y mágicamente lo que uno ha escrito, después a posteriori lo lee y puede aprender cosas de lo que ha escrito. Eso es realmente llamativo y eso es un proceso de profundización que para mí sería la verdadera religión, o sería la verdadera búsqueda de lo sagrado, ¿vale? Eso con respecto al título de la obra. Bueno, la estructura es muy sencilla. Yo en este libro precisamente lo que he buscado es esa sencillez, ¿no? Creo que con el paso de estos años, desde que publiqué el primer libro de poesía, he conseguido, al menos levemente, irme desembarazando de una carga intelectual excesiva cuando hago poesía, y que eso nunca es bueno. Y en mi caso es difícil, porque como ya he dicho antes, vengo de la filosofía y siempre uno tiende a intelectualizar. Me he ido desembarazando de eso y he ido adquiriendo, o he querido adquirir, no sé en qué medida lo he conseguido, eso ya será el lector el que lo decida, una simplicidad, una sencillez no carente de profundidad.
Ahí es donde está la madre del cordero de la poesía. Eso que es tan difícil o casi imposible. La absoluta sencillez sin pérdida de profundidad. Eso que solo han conseguido algunos poetas chinos, hindúes, japoneses en el haiku, o por qué no, un poeta de la provincia, Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que también ha buscado esa simplicidad y ha conseguido esa profundidad de manera indudable. Juan Ramón Jiménez, dicho sea de paso, sería uno de los autores, los cuales son influencia clarísima y destacada del libro. De hecho, pues en el propio libro hay un poema que incluye un verso del propio Juan Ramón Jiménez. Junto con él, y no con menos peso, yo incluiría a un poeta en lengua alemana, tal vez no tan conocido en el contexto español, que es Rilke, Rainer Maria Rilke. Ese autor es omnipresente también, son 1000 lecturas y van apareciendo, y está ahí, en casi todos los poemas hay una gotita de Rilke. Y luego, pues, en segundo plano, en menor medida, mencionaría otro autor alemán, que es Hölderlin, gran poeta clásico alemán, y poetas franceses como pueden ser Paul Valéry. Paul Valéry pues, tiene aquí también una cita, y hay un poema, un gran poema suyo, que es El cementerio marino, el cual he leído, releído en francés, en español, y claramente su influencia también se deja sentir en el libro. Otra novedad destacable que cabe reseñar del libro, y a la cual he llegado de una manera espontánea, no voluntaria, no la he buscado, es que los poemas que componen este libro tienen un cierto parámetro métrico. Digo un cierto porque es un parámetro métrico muy flexible, ¿vale? La mayoría de poemas que componen el libro están escritos en lo que se llama silva blanca. Pues la silva es un parámetro que combina de manera libre hexasílabos y endecasílabos, versos de 7 y de 11 sílabas, y en este caso es blanca, es decir, que no hay rima, ni consonante, ni asonante. Es un tipo de parámetro métrico que llega a España a través de Italia, de Petrarca, ¿no? la stanza, ¿no? que introducen en España Juan Boscán y Garcilaso, luego lo van utilizando más, Góngora la utiliza en sus soledades, pero claro, en su caso es rimada, con rima asonante, si no me equivoco, si no recuerdo mal, y luego ya en la generación del 27 hay algún poeta que la utiliza en verso blanco, sin rima, por ejemplo Pedro Salinas, y ese es el parámetro que he elegido yo. Decía antes que no forma parte esto de un proyecto, sino que lo que ocurrió es que yo me ponía a escribir y a mí me venía un verso a la cabeza y luego cuando lo contaba decía 7 sílabas. Luego me venía otro, 11 sílabas, 7 y 11. Algunas veces, vale, era 10 y ya buscaba yo la 11. Pero ya naturalmente fue tomando ese camino. ¿Por qué? Pues porque yo leo mucha poesía traducida, mucha poesía extranjera, y se utiliza muchísimo este parámetro de hexasílabos y endecasílabos a la hora de verterlo al español. Y probablemente no, seguro, ese parámetro rítmico ha sido absorbido de manera intuitiva y ha aparecido, se ha plasmado en el papel cuando yo he escrito. Y me viene muy bien porque es un verso, el endecasílabo es un verso largo que permite pues, un cierto toque reflexivo. El tener esa mínima métrica pues, le da un orden y le da un cierto ritmo al poema, y por el otro lado permite muchísima flexibilidad. A día de hoy se dice bueno, que es una métrica excesivamente, ¿no? Cerrada y una rima excesivamente marcada es algo un poco arcaico, ¿no? Suena un poquito a cajita de música. Es cierto, pero tampoco necesariamente tenemos que caer en el verso libre, también podemos mantener pues, una cosa intermedia, que es lo que yo he querido hacer aquí, y que si me sigue funcionando probablemente lo mantenga en próximos libros. Hay algunos otros poemas que combinan otro tipo de versos, alejandrinos, octosílabos, pero la mayoría son silva blanca. Bueno, hechos estos comentarios más filológicos que otra cosa, vamos a entrar ya propiamente en el contenido del libro. El libro viene dividido
dos partes. Estas dos partes obedecen a dos cosas muy sencillas, la luz y la sombra. Una vez más, no forma parte esta estructura de algo que yo he prediseñado antes de escribir el libro, para nada. Yo escribo los poemas y luego me doy cuenta de que hay un hilo conector entre algunos de ellos, que es el de la luz, y luego hay un hilo conector entre otros, que es el de la sombra, ¿vale? Y bueno, claro, este tema de la luz y de la sombra, un tema clásico en la literatura, incluso podemos encontrarlo, qué sé yo, en el Génesis, ¿no? En la Biblia, ¿no? La luz que aparece cuando Dios está creando del magma primigenio, ¿no? El mundo, la luz que luego se identifica también con el verbo, la ilustración pues, en la razón, en la lógica, el concepto, y luego ya pues la época romántica, ese fuego de la luz y la sombra tiene un gran referente que sería pues Novalis, ¿no? Los himnos a la noche. Y en este caso, pues la segunda parte, que es la que habla de la sombra, viene introducida por una cita de Novalis. Novalis, como buen romántico, lo que hace es reivindicar la sombra, reivindicar la noche y todo lo que se conecta con ella, lo dionisíaco, etc., contra, digamos, el exceso de luz que se había impuesto con la ilustración, buscar pues, ese sentimiento romántico, etc., etc. Bueno, pues esas son las dos partes que dividen el libro: cantos de luz, poemas que tienen que ver con la luz de un modo u otro; cantos de sombra, la segunda parte, pues poemas en los que se hace notar de un modo u otro la presencia de la sombra, la noche, la oscuridad, etc. Pues voy a leer algunos de ellos, no me quiero extender mucho tampoco, y después, si cabe, pues os daré la palabra por si pues, me encantaría que me preguntarais algo o que aportarais alguna cosa o lo que queráis. Bueno, el primer poema, pues un poema pórtico, ¿no? Que es una especie de declaración de intenciones, ¿no? Todos los poemas, no lo he dicho antes, o la mayoría de ellos son poemas muy breves, que eso forma parte de un poquito de mi personalidad. Quien me conoce sabe que tiendo al laconismo, a hablar poco, y esa personalidad pues, aparece en el poema de manera necesaria. Desde el corazón hasta la luz vuelan las aves. Hacia el poniente, a por estrellas, parte el poeta. Son las gracias del canto. Y él va a mudar tesoros y va a bañar su sombra, dorar todas las cosas, inmacular la luz. Bueno, como veis, un poquito poema pórtico que habla de la intención del poeta que se dispone, ¿no? en un viaje pues, a utilizar, a servirse de la luz para darle un dorado especial a las cosas y que aparezcan. Pues, ya estoy explicándome demasiado, que no es algo que debería hacer, pero bueno, darle ese toque sagrado, ese toque dorado, que al fin y al cabo es lo que pienso que tiene que hacer el poeta, ¿no? Este segundo poema, el que voy a leer ahora, pues ya tiene un toque, quien conoce algo de Rilke, ¿no? Además aparece la figura del ángel, pues ya tiene un toque claramente rilkeano, y también es un poquito más filosófico sin caer en el exceso conceptual. Qué gran destilación del espíritu cósmico para que llegue el hombre y se equivoque. Superación, mas de los dioses vértigo, pues natura no yerra. ¿Dónde ocultamos el mundo? ¿En qué robles madura hasta ser vino nuestro? ¿Usurpamos lo invisible del ángel? ¿Ordeñamos furtivos los rebaños que pacen en la luz? Igual que he dicho que este poema que acabo de leer tiene un toque muy de Rilke, el que voy a leer ahora, sin embargo, me parece que tiene un toque más de Juan Ramón. Eso es lo que me parece. No has de tocar la luz. Destila el alma y que, albor en el albor, le amanezcas aquello
que preludia en los montes y que viene de lejos, que olvidaste de niño y que casi eres ya. El poema habla de la muerte, el poema habla de renacer. Puede ser, tal vez. Será el lector el que lo decide. Y este que voy a leer ahora, a mí se me antoja que se parece más a Hölderlin. Se llama Misericordia. Uno de los pocos que está titulado. La mayoría de poemas en este libro y en general no suelo titularlo. No sé muy bien por qué. Una rendija en el mar de las nubes y la luz es palabra. Imprevista, como flores silvestres, pero neta, como una decisión. Lo infinito se afina. Así habla a los hombres lo alto, negándose. Así una estocada nos llega al ser y lo humano trasciende. Bueno, voy a leer otro que, teniendo también, me parece a mí, un toque de Juan Ramón. Además, aparece el chopo, que es un árbol fetiche, ¿no? en los poemas de Juan Ramón. Viene encabezado por un verso del cementerio marino de Paul Valéry. Le temps scintille, le songe et savoir, que quiere decir el tiempo titila y el sueño es saber. Ese titilar y ese saber, ahora veréis cómo aparece en la imagen del poema, ¿no? La imagen de un árbol cuyas hojas reflejan la luz, ¿no? Y se mueven, ¿no? Es un poema que tiene un toque interrogativo al principio y luego deja pues una abertura, ¿no? al lector. ¿De dónde este oro, chopo? ¿Qué leyenda reflejas? ¿Eres puerta entreabierta? Hondas seres de luz, cielo lleno de estrellas. Como al dejar un puerto, así la brisa agita las olas de tu cuerpo. Así que un simple chopo moviéndose con la brisa y recibiendo la luz y generando una serie de destellos se convierte en una puerta abierta al viaje, al ensueño. Y el sueño es saber, como nos dice Paul Valéry en la cita que abre el poema. Bueno, voy a leer este poema porque sé por aquí que hay algún amigo que le gusta especialmente, entonces pues tengo que leer. Cuando todo lo baña esta luz última, mudas las cosas caminan en Dios. Cuando la tarde a su fin se aproxima y un blanco aleteo suena en el malva, suaves surgen umbrales y vivir es verdad. Para el buen peregrino, santo seno es sin sombra lo que la tarde dura. Bueno, habréis notado también, supongo, se nota en el oído un poquito el juego fonético, ¿no? Las S en ese caso. Os digo también que en la mayoría de los casos no ha sido algo premeditado. Aparece, es lo que me sorprende a mí en la poesía, aparecen juegos fonéticos, repetición de sonido, aparecen efectos de espejo en los sonidos vocálicos, y de eso me doy cuenta a posteriori. Cuando ya el libro está escrito y releo los poemas, digo, pero esto lo he hecho yo, sí, lo he hecho yo. Pero es porque introducimos, sí. ¿Puedes repetir? Para el buen peregrino. Para el buen peregrino, santo seno es sin sombra lo que la tarde dora. Lo que ocurre, una vez más, al igual que ocurre con la interiorización de los parámetros métricos, es también
los recursos poéticos que uno va absorbiendo y sin darse cuenta forman parte de su stock. Y cuando uno escribe, todas esas reglas, todos esos parámetros que están dentro, se vierten sin que uno se dé cuenta. Decía Schopenhauer, ¿no?, que la ciencia de la lógica es algo un poquito de perogrullo, porque la lógica es algo que todos tenemos ya, ¿no? Es un poco extravagante hacer una ciencia sobre algo que todos utilizamos ya. Bueno, claro, la lógica sirve para darse cuenta y para examinar cuáles son los parámetros que utilizamos, pero nosotros la interiorizamos y la utilizamos sin darnos cuenta. Pues lo mismo ocurre, pienso yo, cuando leemos poesía, ¿no? Sobre todo si es poesía buena. Eso se bebe, se interioriza y acaba fluyendo en el poema sin uno darse cuenta cuando escribe. Aplica las reglas sin darse cuenta de que las está aplicando, ¿no? Tengo aquí un poema que en este caso también es otro de los pocos que lleva título y que es otro de los pocos que puedo situar geográficamente, ¿no? En el que hay una experiencia biográfica clara que ha ocurrido aquí y que está claramente marcada, ¿no? En este caso fue escrito durante un verano que yo estuve en Suiza, pues suelo ir a pasar vacaciones por allí, y me encontraba en un muelle, en un lago, y tenía una vista clara del Mont Blanc en la lejanía, porque estaba muy lejos, estaba casi 300 kilómetros, pero con el tamaño que tiene, pues se veía el pico, ¿no? Entonces, pues se me ocurrió este poema, que se llama Vista del Mont Blanc desde el muelle de Morges. Distancia en la distancia, perfil solo, sin sueños, idea, nada más. Blanc qui ne pardonne pas. Te elevas como el pensar de un dios yerto, y cual cansados párpados caen las nubes en ti. Oh tú, espera de nadie, dardo en la piel de los hombres que esperan, belleza que no yerra, verdad que se acrecienta lejos del corazón. Al acabar la lluvia, es el olmo jolgorio de gorriones. Natura, como un gato, está desperezándose. El hombre que contempla añora entonces alguna costumbre, compara su alma con las galerías de los hormigueros y sueña con ermitas que cincelen su ser. Me han comentado algunos amigos que han leído este poema que les llamaba la atención, ¿no? La verdad que es una imagen curiosa, ¿no? Sobre todo con este sentido, la imagen de las galerías de los hormigueros, sobre todo utilizada con el sentido de un hogar estructurado, ¿no? Después aparece la ermita, que también es una especie de hogar estructurado, y ellos decían que tal vez les recordaba más a una sensación de alienación, una sensación ¿no?, de las hormigas moviéndose, que ni mucho menos les daba a pensar la estructuración. Pero yo pensaba más, cuando tenía esa imagen, no pensaba en un hormiguero habitado por hormigas, sino en las galerías en sí, y cómo la naturaleza crea un templo natural cerrado sobre sí, ¿no?, en el que el hogar es absoluto. Sin embargo, nosotros los seres humanos nos afanamos en buscar hogar y realmente, como somos seres de paso, nunca tenemos un hogar del todo aquí. Sin embargo, el hormiguero lo es, porque es el seno de Natura. Bueno, el poema con el que se cierra la primera parte, muy cortito, y el último verso es un verso de Juan Ramón, pero que venía al pelo aquí, ¿no? Yo solamente he hecho, Juan Ramón escribió el poema, básicamente, y yo lo he introducido. En lo total, a veces se extravía. Tu mano sencilla debe tomar. Nombra sereno las cosas. Dibújale tus recuerdos
Una costumbre pequeña enseña a Dios a ser tú. Leo algunos más de la segunda parte, que se llama Cantos de Sombra, y ya os dejo por si alguien quiere intervenir, y si no, os dejo tranquilos que tantos poemas seguidos no se pueden asimilar y se empiezan a hacer pesados. Bueno, Cantos de Sombra lleva una cita de los himnos a la noche de Novalis que dice lo siguiente: más celestes que aquellas centelleantes estrellas nos parecen los ojos infinitos que abrió la noche en nosotros. Este poema tiene un toque completamente diferente, claramente más oscuro, ¿no? Alguien en mí me devora. Esparce niebla en el bronce, modula dulce la luz. Alguien en mí se demora, madura de mí como fruto mío. Alguien en mí me devora despacio. Voy a leer ahora un poema del cual Marco leyó algunos versos antes, pero lo voy a leer entero. Son dos preguntas, son dos largas preguntas, simplemente. ¿Qué harás cuando ninguna pena impida la visión de las aguas y tu origen descubras en las fuentes del llanto? ¿Soportarás saber cómo el mundo se celebra y difunde con cada gota tuya? ¿O buscarás azorado un reflejo, una faz ondeante y una piedad pequeña que tú puedas cantar? Bueno, voy a leer un poema más, que es un poema, en este caso, también de pregunta, un poema en el que yo diría que el tema es lo inefable, es decir, el tema es lo que no se puede decir. Todo lo que digo en el poema no es el poema, sino que el poema es lo que no está dicho. Y ya con esto os dejo que sigáis con la velada tranquilamente. Ante un cielo ya grana, el gesto reverencial de la encina. Mientras me voy perdiendo en la arboleda, ¿qué caminar antiguo con mis pasos resuena? ¿A qué reinos invitan las veredas sinuosas que se abren por las sierras? Del viejo caserón abandonado, ¿qué inquilino oscuramente se ausenta? Y el atado caballo, ¿qué mudanzas en la noche presencia? Tras el canto del cárabo, silencio. Muchas gracias.